Muy buenas noches, amigos, hermanos, familia. Bienvenidos una vez más a este curso del Antiguo Testamento. Hoy hay mucha información muy bonita, muy apasionada lo que vamos a estudiar. La semana pasada, como hemos visto ya Esaú, Jacob. Esaú vendió la primogenitura. La primogenitura significaba, básicamente era como la riqueza temporal, como la riqueza espiritual. Eso cayó sobre Jacob. Entonces hay que entender que en nuestros patriarcas la primogenitura era como muy importante, ¿vale? Entonces el primogénito tenía algunos, se podría decir, algunos derechos concernientes aparte de la parte de la economía, de las cosas temporales, eran enseñados, paraban más tiempo con el papá y el papá les transmitía desde la creación, Adán y Eva, y así sucesivamente, ¿no? Entonces era importante, tenían se podría decir, ese estudio cercano con Jacob, entonces Isaac con Abraham, de esa forma. Antes de poder entrar, yo sé que él se había dicho que iba a hacer un video aparte sobre la situación de Betel. Quiero, antes de Jacob, vamos a decirlo así, la comunicación que tenía Abraham con Dios era nada más salir el sol, ¿ya? Por eso es como se conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque esto está normado así. Cuando estaba Abraham era como en la mañana. Sus oraciones mañaneras, él se comunicaba con Dios, entonces, ¿no? Isaac era el Dios, hacía sus oraciones por la tarde, ¿no? Y Jacob, lo que ahora voy a apuntar aquí en la pizarra, vamos a ver, fue su oración en la noche. Entonces, a partir de Jacob es como se ha establecido, se podría decir, por eso es de que ahora muchos líderes religiosos, líderes espirituales y todos, ¿no? Te piden que constantemente, que no esperes mañana, tarde o noche, que estés en oración, ¿verdad? Entonces, pero en la época de nuestros patriarcas era como mañana, tarde y noche. De hecho, los judíos siguen más o menos esa tradición, ¿no? En las mañanas, en las tardes y en las noches, ¿no? Entonces, ese es el orden. Cuando Jacob estaba saliendo de casa, ¿vale? O sea, todo su tiempo, como hemos dicho, Jacob tenía estudios cercanos ahí, frecuentaba mucho con Shem, con Melquisedec, aparte conocía, o sea, era un hombre más espiritual, pero era un hombre de casa, era un niñito de casa, ¿vale? Entonces, esto aplicado al día de hoy es como cuando un jovencito o una señorita, ¿no? Termina el colegio, ¿no? Cuando termina el colegio es como te tienes que enfrentar al mundo, ¿no? Ya sea la universidad, el primer trabajo o nuevas cosas, ¿no? Ya una vida diferente, ¿no? Jacob estaba pasando por lo mismo. Entonces, es esa salida. Jacob llega a Betel, y aquí quiero entrar en lo que pasó en Betel, ¿vale? Se sabe muy poquito. Lo que se sabe más es de que Jacob vio una escalera, ¿no? Ya veía ángeles subir y bajar. Pero hay que entender de que esa visión que tuvo Jacob es la respuesta a una oración previa, ¿ya? Entonces es una revelación que Dios le estaba dando a Jacob, ¿no? Hay que comprender también, con Abraham, la promesa a Abraham era de que todo el que le bendiga será bendito y todo el que le maldiga será maldito. La promesa a Isaac es, yo estaré contigo, ¿vale? Y ahora la promesa a Jacob es, yo estoy contigo. Entonces, eso es lo que quería determinar. Cuando Jacob estaba ya en Betel, entonces dice, dependiendo de la Biblia que vayas a leer, menciona traducciones diferentes, y dice que Jacob cogió unas piedras y los puso alrededor de su cabeza, ¿no? Entonces hay que comprender de que, bueno, no eran piedras grandes, eran piedras chiquitas, ¿no? Entonces, y se puso alrededor de su cabeza, ¿vale? 12 piedras. Entonces, es obvio, si alguien puede decir, no, es que esas piedras eran para cuidar de algún animal feroz,
eran piedras pequeñas, no eran rocas, ¿no? Si le atacaba un león con una piedra pequeña, ¿qué iba a hacer? Si solamente la cabeza tenía ahí, el cuerpo, el brazo, la pierna, se lo comía, ¿no? Entonces, como lo que quiero entender, así, que me comprendan, es de que Jacob es como todo ese jovencito que termina el colegio o ese jovencito que tiene que ir a la misión, ¿verdad? Entonces ahí con miedo, conocer nueva gente, el mundo es diferente cuando terminas el colegio, cuando vas a la misión. Jacob era un niño de casa, estaba saliendo porque su hermano quería matarlo y bueno, su papá le dice, ve, cásate con las hijas de Labán. Entonces, y en ese proceso fue que Jacob habla con Dios. Y esto lo que quiero decir es que antes de Jacob, ya Abraham ya sabía que de su linaje iban a venir las 12 tribus. No era nuevo. Por eso es de que cuando a Isaac lo va a sacrificar, cuando hace el altar igual pone 12 piedras. Entonces Abraham sabía de que iba a haber 12 tribus. Isaac sabía que iba a haber 12 tribus. Isaac quería que de él, que se diga el pueblo de Isaac, pero de los hijos de Esaú y Jacob se formó Israel. Isaac no comprendía muy bien, pero Jacob también sabía que de su linaje de él iban a salir 12 tribus. Y aquí está. Para no alargarlo más, la oración previa antes de la revelación es esta. ¿Ok? Rubén, que como le digo, ya esto es como las 12 piedras y él ya los visualizó. Los nombres de sus hijos no es que en el momento le miró a su primer hijo, tú tienes cara de Rubén, ¿no? Tú tienes cara de Simón. No, Jacob ya sabía. En hebreo, ¿vale? Rubén significa ver. Simeón, su segundo hijo, significa escuchar. Leví significa acompañar. Judá tiene las letras de los nombres de Dios en hebreo. Dan significa juzgar, Neftalí significa luchar, Gad es lo sagrado, número 7, el 7 siempre es sagrado en el orden espiritual. Aser es felicidad, Isaacar pago o una bendición, Zabulón es templo, morada, José es poder crecer y Benjamín es una mano de lucha. Entonces, dicho esto, la oración de Jacob fue la siguiente: Dios, cuídame en todo lo que vea. Cuando uno tiene que salir a la misión, jovencito, evidentemente, antes de poder entrar a esa oración, quiero decir, la parte más débil del cuerpo es la mente. Cuando Jacob puso las piedritas, es que estaba cuidando su mente. ¿Vale? Por eso es de que entramos a este punto donde dice, Dios, cuídame en todo lo que vea, Rubén. Dios, cuídame en todo lo que escuche, Simeón. ¿Vale? Quiero que mores en mí, Leví. Judá dice, ayúdame a juzgar con rectitud. Dame la fuerza para guerrear al mal. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Así tú estarás conmigo y eso será mi felicidad y alegría. Te pido que me protejas y me cuides a donde yo vaya. Quiero crecer a tu lado y ser fuerte de mente. Entonces, esa es la oración de Jacob. Por eso, después de haber orado Jacob, ¿vale? Es que tuvo la respuesta de la escalera, que subían ángeles, bajaban ángeles y todo eso. Y el Señor le responde y le dice, yo estoy contigo. Te cuidaré, te protegeré, te acompañaré. ¿Vale? Entonces, ahí empezó el convenio y ya el trato directo con Jacob. Esa es la oración, ¿vale? Ahora, yendo un poquito más allá, lo que tenemos que estudiar, quiero que sepan de que Jacob, ya después de que se abonó con su hermano, con Esaú, hicieron las paces. A esto muchas personas, igual hermanos, inspirados, religiosos, líderes, hacen como una semejanza de que, bueno, el saber perdonar es importante, la familia es importante, limar las asperezas importantes, claro que sí. Eso está clarísimo. Pero yo quiero abordar, ya una vez que Jacob tiene a sus 12 hijos, ¿vale? Está con José, Benjamín, y aquí pasa un problema, ¿vale? El problema es de que Jacob, como amaba tanto a Raquel,
Raquel era por la que había, o sea, nada más llegar a la casa de su tío Labán, un flechazo, se enamoró, Raquel quedó enamoradísimo Jacob. Trabajó por ella 7 años, pero Labán le cambió por Lea. Entonces, pero de hecho, en las carpas, Jacob vivía con Raquel, ¿vale? Entonces su cama de Jacob estaba al lado de Raquel. Entonces Raquel era lo más grande para Jacob. Entonces ya una vez que José nace, cuando Benjamín nace, Raquel muere, ya en el parto. Entonces, aquí hay 2 versiones que quiero que puedan entender. Hay una versión que dice las escrituras, la Biblia, de que Rubén, ¿vale? Rubén, el primogénito, el hijo mayor, el hijo de Lea, ¿vale? Se acostó íntimamente, o sea, mantuvo contacto físico con Bilhá, con la sierva de Raquel, ¿vale? Por eso dicen de que Jacob no lo tomó como a primogénito, como lo rechazó. Esa es una tradición cristiana que se dice, ¿vale? Hay otra que manejan los judíos, y aquí ya cada uno tiene que ver cuál es. Hay otra que dicen los judíos de lo que hizo Rubén, es de que cuando ya Jacob enterró a Raquel, entonces Rubén dice, no, pues, mi mamá, o sea, le ha dado 5 hijos, y que mi papá prefiera a lo mejor a Bilhá, que es la esclava de Raquel o la concubina por parte de Raquel, entonces sería injusto. Mi mamá le va a dar un infarto, se va a enojar, entonces dice que Rubén entra a la carpa de su papá, agarra su cama, agarra su ropa, va y lo pone junto a la cama de su mamá de Lea, ¿vale? Entonces Jacob les reprocha y le dice, mira, tú eres el primogénito, tú eres el vigor, eres la fuerza, eres todo, pero jamás vuelvas a meterte en las decisiones, ¿no? Entonces la enseñanza de ellos es de que los hijos no pueden inmiscuirse, involucrarse en los asuntos, en los negocios, en la enseñanza, en la pareja matrimonial, ¿vale? Tiene que haber un límite. Los hijos son hijos, los papás son papás, los esposos son esposos, ¿no? Entonces ahí cada uno que saque sus conclusiones. Entonces hay 2 polos opuestos. Dicho esto, Jacob amaba a José. Tanto era el amor de José a José que le hizo una túnica de colores. Una túnica que dicen estudiosos de que esa túnica era como para los hijos de los reyes así de lino fino, bonito, o sea, era lo más caro, lo más costoso, lo más valioso que había. Entonces dice que Jacob con esto Jacob no llamó a reunión a los hijos, no les dijo, oye, ¿saben qué? El primogénito es José. No, sino que Jacob lo hizo como decir, mira, o sea, te van a ver con la túnica, ellos van a saber que tú eres el primogénito. Eso no gustó en los hermanos, ¿vale? Porque sí se dieron cuenta. Entonces eso es que Jacob ya pasaba tiempo con José, a José le iba enseñando sobre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, desde Adán. Entonces José iba creciendo por el lado espiritual. Los hermanos ya se dedicaban a cuidar las ovejas y todo eso, ¿no? Entonces imagínense que José era el primogénito, tenía 10 hombres por delante. Rubén el mayor, bueno, su papá lo desechó, podríamos decir de que perdió la primogenitura. Simeón, podría decir, bueno, si Rubén no está apto, voy yo, ¿no? Entonces, sin embargo, Simeón y Leví tuvieron un problema, porque aparte de esas 12 tribus, les nació una hermana llamada Dina, ¿vale? Dina dice que era preciosa, hermosa, y vivían en Siquem, y el hijo del rey de Siquem se enamoró de Diná, y las escrituras dicen de que la deshonró, y Diná quedó embarazada, y al final el rey de Siquem va a hablar con Jacob, y entonces la idea de Simeón y Leví le dicen, mi hermana no puede casarse con un hombre incircunciso, si se hace la circuncisión tú y todo tu pueblo,
vamos a hacer de que nuestros hijos se casen con tus hijas, vamos a negociar, vamos a hacer un pueblo juntos. Entonces Siquem habla con todo su corte, con el rey de Siquem, con todos ellos, y se hacen la circuncisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que Simeón y Leví, al tercer día de que este pueblo se hizo la circuncisión, van y los matan. Entonces, como igual ya quedaron deshabilitados, Judá, aquí viene el problema, creía de que la primogenitura tenía que recaer sobre él. Porque Rubén ya tuvo problemas con papá, Simeón y Leví mataron gente inocente, ¿vale? Judá dice, esto es mío. Entonces, por eso es que Judá odiaba a José. Es decir, me estás quitando lo que me pertenece, ¿no? Ya entrando en esa línea, también le crecía otro enemigo a José, que era Dan. Dan es el primer hijo de la sierva de Raquel, de Bilhá. Entonces Dan también decía, no, pues a ver, si Lea tal, entonces mi mamá, yo soy el primogénito, o sea, es mío. José me está quitando, me está desplazando. Ya en ese sentido, también Gad es el hijo mayor de Zilpá. Entonces, y Zilpá dice, oye, si Rubén, Simeón, Leví, Judá están out, yo pues, ¿no? Entonces, por eso parte la envidia de los hermanos. Y aparte, José empezó con los sueños, ¿no? José soñó que los manojos de trigo que tenían, y veía de que sus hermanos, o sea, 10 de ellos se postraban ante él, ¿no? Y les contó a sus hermanos, loco, dice, ¿tú vas a gobernar sobre nosotros? No, imposible, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Su papá mismo le decía, pero hijo, esos sueños son raros, no puede ser así, ¿qué te pasa, no? Entonces, y ahí iba creciendo el enojo hacia José. Llega un punto donde el cual vamos a leer Génesis 37 y dice, cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. ¿Vale? Israel, hay que entender de que aquí ya Jacob ya no es Jacob, luchó con un ángel y le cambió y ahora se llama Israel. Israel querría a José más que a sus otros hijos porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos, les dijo, ¿saben que tuve otro sueño en el que venía el sol a la luna? En el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre les respondió y le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Es importante estos dos sueños porque al final vamos a hablar sobre esto, ¿vale? Entonces, para seguir avanzando, porque como es harto, esto es la historia plenamente de José. Antes de poder entrar a explicar un poquito, quiero decirles de que aquí con mucha claridad, José es la apología, José es la simbología de Cristo, ¿vale? Eso es lo que quiero que comprendan. José, bueno, sus hermanos lo venden a José, eso todos lo sabemos, sus hermanos fueron a
a pastear las ovejas, su papá le manda y le dice, ve a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces quiero directamente ir a lo que pasa. Sus hermanos, cuando ya a lo lejos, como le ven con la túnica de colores y ven que José viene, la primera idea de los hermanos, de los 10, es decir, hay que matarlo. No hay de otra, hay que matarlo. Entonces, Rubén aboga por José y dice, no, ¿cómo vamos a matarlo? Mejor echémoslo al foso y ahí que se quede. La escritura dice que Rubén tenía la intención de que cuando sus hermanos se descuidaran, Rubén iba a entrar al pozo y sacarlo y llevarlo a José donde su padre. ¿Vale? Cuando Jesús empezó su ministerio, el sumo sacerdote Caifás, ¿no?, cuando se entera de los milagros que hace Jesús, dice, hay que matarlo. Pilatos, cuando lo llevan a Pilatos, dice, no, si este hombre es inocente, pero lo vamos a castigar, vamos a azotarlo y después vamos a soltarlo. En esta, como les dije, apología, en esta situación que intento contarles, ¿no?, Caifás, cuando dice hay que matarlo, son los hermanos. Como le digo, José, todo el camino de José es el camino que Jesucristo caminó. ¿Vale? Es una simbología, pero así, pero tal cual. Entonces, Rubén vendría a ser Pilatos, que intentó como abogar, decir, mira, sabes que ya no lo vamos a matar, lo vamos a echar aquí en la fosa y aquí que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero dice que su intención era de que luego se lo voy a llevar a mi padre. Si recordamos el Nuevo Testamento, dice que Pilatos, dice, no, después del azote, al ver que está un poquito ya todo adolorido, lo vamos a soltar a Jesús, ¿no? Ese era el plan. Entonces dice que, ok. También dice de que los hermanos, o sea, José en el foso, ahí llorando, me imagino, a ver, era un niño de 17 años, no hay que olvidarlo eso. No era un hombre de 20, 30, 40. 17 años en una fosa, sus hermanos la agarran, lo echan ahí. Tendría que estar gritando, tal vez llorando. Un comportamiento normal, ¿no? Y dice que ahí sus hermanos comían alrededor el pan y disfrutaban y su hermano ahí, ¿no? Esto es lo mismo. El Señor, o sea, dentro de los cuales ahí en esa comida dice que están comiendo y ven venir unos mercaderes, ¿no? Ven unos ismaelitas venir y Judá dice, no sabemos Rubén, pero no estaba ahí Rubén. Pero Judá dice, o sea, ¿qué ganamos si matamos a nuestro hermano? Mejor hay que venderlo, ¿no? Entonces, Judá en hebreo, o sea, en las letras, como se escribe, es Judas, ¿vale? Entonces, lo mismo. Cuando sus hermanos se ponen a comer, la última cena, y de ahí miran a los ismaelitas, dice Judá, dice, oye, hay que venderlo, sí, van, y entonces aquí hay como, se podría decir, dos contradicciones, o sea, o dos teorías. Unos dicen que lo sacan sus hermanos a José, van y lo llevan a los ismaelitas y le dicen, oye, mira, aquí tenemos a este joven, 17 años, y tienes que pagarnos, te vendemos en 20 monedas de plata. Ese era como el precio de esclavo de esa edad, ¿vale? Como de 17 a 25 era como 20 monedas y de 25 a como a 35 eran como 30 monedas de plata, ¿vale? Esos eran como los precios de los esclavos, como se transaba en ese momento. Entonces una teoría es de que dice que lo cogen, lo llevan, ¡pam!, oye, vendemos, ¿no? Otra teoría es de que dicen que José estaba en el pozo, sus hermanos estaban ahí comiendo, y de repente estos mercaderes que traían aromas, mirra, incienso y todo eso, llegaron al pozo a querer sacar agua y beber y ven que está ahí y ven a un niño llorando, ¿no? Entonces ahí es cuando van los hermanos y dicen, oye, te lo vendemos, este es un esclavo, ¿no? Igual,
Lo mismo, Judá tiene la idea de vender a su hermano por 20 monedas. Judas, con la vida de Jesucristo, lo vendió por 30 monedas. Ok, hasta ahí estamos. José es vendido, José llega a Egipto, y ahí en Egipto llegan y los ismaelitas, musulmanes, o sea, le venden a Potifar, ¿vale? Potifar, aquí hay que destacar, sí, las escrituras dicen de que era como se podría decir el jefe militar, ¿no? Pero no, o sea, Potifar era el ministro de los verdugos, era el encargado de ejecutar, de matar a aquellas personas que estaban siendo desleales con Faraón, ¿vale? Entonces dice que llega José a casa de Potifar. Potifar le compra como esclavo y le pone ahí como sirviente, y ve que todo lo que José tocaba, todo lo que José decía, todo lo que José hacía era impecable. Los judíos creen de que José le predicó a Potifar sobre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de su padre. Le enseñó doctrina desde Adán hasta esos momentos, hasta esos tiempos. Por eso es de que Potifar quedaba maravillado. De hecho, dice que José siempre tenía una oración en su corazón, en su mente hacia Dios. Aún así, haber sido vendido como esclavo, fue, no sé, tal vez humillado por sus hermanos, pero él no, a pesar de esos problemas, él no echaba la culpa a Dios, ¿no? Decía, ¿por qué a mí? ¿No? Él estaba en una línea con Dios, amaba a Dios, porque su padre le había enseñado que ese amor era el único que podía salvarle en esos momentos. José ministró, enseñó, predicó a Potifar. Por eso es que Potifar dice, no, oye, tú eres un hombre de Dios. Le puso al mando de su casa, ¿vale? Le puso al mando de su casa. Entonces, y ahí todos sabemos esta historia de que la mujer de Potifar intentó como seducir a José. Veía que José era guapo y aparte era muy respetuoso, era muy caballero, muy elegante, era un hombre convertido que amaba a Dios. Y de hecho esto se nota en la respuesta que José le da a la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar saca a todos los esclavos, empleados de la casa, y se queda solas con José y empieza como a forcejear, a seducir, y José no cae en la tentación, ¿vale? Una tentación de carne, podríamos decir. No es igual, pero sí es terrenal. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento estaba ayunando, fue tentado por Satanás, ¿verdad? A que pudiera comer, y bueno, sabemos las 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra, se convertirá en pan. No, eso lo sabemos, ¿no? Como digo, José es Jesús, es como ya una profecía. Todo lo que José va a vivir es todo lo que Jesucristo, el Salvador, hizo en el Nuevo Testamento. Se va a repetir. Entonces, José no cae en la tentación. José le dice, ¿cómo puedo hacer esto yo a Potifar? Él ha puesto todo en mí, o sea, yo no puedo fallarle esto, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer eso. José, hay un rabino dentro de la orden de los judíos que dice que cuando José estaba siendo seducido por la mujer de Potifar, en el momento que estaba ahí tirando a la mujer y queriendo acosarle, queriendo darle un beso, dice que José, como no había fotos en ese momento, la primera imagen que se vino a sus ojos, como dice, su padre, ¿no? Entonces los judíos dicen de que en los casos de máxima tentación, un hijo debe, porque el papá es el que pone el límite, ¿vale? La mamá es la que da como mucho amor, mucho cariño, mucho todo,
pero el papá es el que pone el límite, pone las reglas, pone el límite, ¿no? Entonces, por eso cuando José estaba siendo seducido, tentado, pensó en su padre y dijo, oh, no, dice, mi papá me ha enseñado que Dios, no, yo no puedo hacer esto, no puedo fallar a Dios. Y sale corriendo, ¿vale? Entonces, y dice, bueno, la escritura dice de que la mujer de Potifar se queda con ropa íntima de José y así, ¿no? Y luego ella, enojada, llena de celos, acusa a José de que quiso abusar de su situación, de que José mandó a sacar a todos los esclavos y él intentó como acostarse con la mujer de Potifar, ¿no? Lo más normal, Potifar siendo el ministro de los verdugos, era decapitar, matarlo. Eso era lo más normal. Pero ¿qué es lo que hace Potifar? Había visto a un José íntegro, bueno, que Dios estaba con él. Yo creo que esto es algo muy personal. Yo creo como, dices, pero si este es tan bueno, Dios está con él. O sea, todo lo que él hace es perfecto. Increíble, o sea, no hay cosa mal hecha por él. Y que venga ella y que me diga que José intentó aprovecharse, como algo no cuadra, ¿no? Pero al final es su esposa y... Por eso digo, lo más normal era que a José lo iban a decapitar. Obviamente que Dios también ahí interviene porque José, un hombre íntegro, tenía muchos cometidos, muchas cosas por hacer, pero decide llevarlo a la cárcel y ahí el jefe de la cárcel le hace como se podría decir, el número uno de la cárcel. Todos los que alguna vez han pisado alguna cárcel, como el más antiguo es como el jefe, ¿no? El que manda, el que decide, el que hace todas las cosas, ¿no? Pero el carcelero le da ese título sonoro a José y José se hace cargo, ¿no? Hay que entender que en la corte de Faraón todos eran ministros. Había el ministro del pan, había el ministro del vino y estaba evidentemente Potifar, que era el ministro de los verdugos, era el que cortaba cabezas Potifar. Entonces, como el ministro del vino y el ministro del pan llegaron a fallar a Faraón, fueron a la cárcel, me imagino que eran amigos y Potifar le encarga a José que se haga cargo de ellos, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, venimos aquí a este punto. El ministro del pan y el ministro del vino tuvieron un sueño. El ministro del vino fue llevado a su puesto, nuevamente recuperó su lugar. José le dice, acuérdate de mí. Y el ministro del pan también soñó otro sueño y al final lo ejecutaron. Y entre que el ministro del vino, desde que salió hasta que se encontró con Faraón, pasaron entre 2 y 3 años, ¿vale? Entonces, y una vez dice que un día soñó Faraón un sueño, todos conocemos, ¿no? Soñó con 7 vacas hermosas, gordas, ¿no? Y también 7 vacas flacas, así, todo puro piel, puro hueso, y las delgadas estaban comiendo las gruesas, ¿no? Faraón despertó y nuevamente se volvió a dormir y volvió a tener otro sueño, ¿no? Que 7 espigas preciosas así de trigo y otras 7 así muy feas, ¿no? Y las 7 se comían como, las 7 feas se comían a las 7 gordas, ¿no? Entonces ahí Faraón no llamó a llamar a todos los brujos, curanderos de su corte y nadie le podía descifrar el sueño. Hasta que el ministro del vino dice, yo conozco un hombre justo, un varón de Dios. Él, cuando Faraón estaba enojado con tu siervo, él me descifró el sueño. Lo mandan a llamar a José. A José lo afeitan, lo bañan, va y le dice, soñé un sueño. José le dice, lo que Dios ponga en mi boca, te lo voy a decir. Le cuentan el sueño a José, José lo descifra. 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, ¿no? Entonces, ese es el sueño. Yo quiero decir a esto, 7 años de abundancia. Si somos varones justos, hombres íntegros, la abundancia, la prosperidad que Dios nos va a dar, tanto espiritual como temporal, va a ser enorme. Los 7 años de hambruna son cuando
no estás en unión con el Señor, no guardas los mandamientos, no eres honesto, no eres íntegro, no te esfuerzas por guardar los mandamientos, ¿vale? Y aquí viene una parte interesante que José le dice a Faraón: tienes que poner a un hombre sabio que pueda manejar esto, ¿vale? Faraón lo nombra a José Zaphnath Panea, que él era el encargado. Todo su corte dijeron: no hay nadie mejor que él, porque Dios está con él. Lo pone un collar, una cadena de oro, los anillos, le dice que por encima de él solo está Faraón y que él se haga cargo. Hasta ese momento José tenía 22, 23 años. Cuando sus hermanos llegan, aquí he quedado en duda. A los 17 años fue vendido. A los 30 años fue elegido como el gobernador de Egipto. Estuvo entre 2 a 3 años en la cárcel. Cuando sus hermanos llegaron, habían pasado 22 años. En el tiempo que estuvo ya, sus hermanos llegaron a Egipto al segundo año, o sea, 9 años desde que José se hizo cargo, al segundo año de la hambruna. Entonces sus hermanos llegaron, y aquí quiero decir la semejanza entre José y Jesús y Jesucristo. José fue el hijo predilecto de su padre, también lo fue Jesucristo del suyo. José fue rechazado por sus hermanos, los israelitas, tal como lo fue Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos a manos de gentiles, igual que Cristo fue vendido por Judas. Judá, cabeza de la tribu de Judá, propuso la venta de José. Ciertos líderes de la época de Jesucristo lo entregaron a los romanos, pero Judas, y así se escribe, Judá en griego, fue quien en realidad lo vendió. José fue vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo de su edad. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata, que era el precio correspondiente a un esclavo de su edad. En su intento de destruir a José, sus hermanos en realidad dieron lugar a las condiciones que acarrearían la salvación temporal de ellos. Muchos años después, es decir, que José, por haber sido vendido, se tornaría en su Salvador. Jesucristo, al ser entregado a los gentiles, fue crucificado y llevó a cabo el sacrificio expiatorio, convirtiéndose así en el Salvador de toda humanidad. José comenzó su misión de preparar la salvación de Israel a la edad de 30 años, tal cual como Jesús al iniciar su ministerio al preparar la salvación del mundo. Cuando José finalmente ascendió a su importante cargo en Egipto, todos se inclinaron ante él. Algún día, todos doblarán la rodilla y confesarán que Jesús es el Cristo. José proporcionó pan a Israel y salvó de la muerte a ese pueblo, sin pedir nada a cambio. Jesucristo es el pan de vida, lo hizo lo mismo por todos los hombres. Llega el segundo año de hambruna, no había nada para comer. Israel los manda a sus hermanos. Sus hermanos llegan a Egipto, entonces piden audiencia con José. José los ve, los reconoce, pero sus hermanos no los reconocieron, ¿vale? Entonces José estaba vestido como egipcio y también les habla en idioma de egipcio, ¿vale? Y aquí lo curioso es que Efraín, su hijo, ya porque aparte de que José lideró todo eso en Egipto, Faraón le dio como esposa a la hija de Potifera. Entonces, eso es como ya más o menos como para decir al pueblo, a la gente, decir, con este hombre se hizo una injusticia. Lo acusaron de tal, pero no. O sea, era como doblegar a Potifera, a Potifar, a todo eso le dio a su
a su hijo, y de esa Arsenat nació Manasés y Efraín, ¿no? Entonces Efraín, Manasés hablaban el idioma de José, ellos eran los traductores ahí en la corte, ¿no? Llegan 10 hermanos. ¿Se acuerdan el primer sueño que tuvo José? Dice que estaban él y sus hermanos en el campo, y dice que su espiga de él se elevó y las espigas de sus hermanos se postraron. El primer sueño, cuando José ve esa escena, recuerda la primera visión que él había, o el primer sueño que él tuvo. Se estaba cumpliendo. Él, como líder, como salvador de Egipto, y sus hermanos postrados los 10 ahí. Ahí entendió que tenía que volver a darse las circunstancias de que el segundo sueño debería cumplirse. Por eso es de que José dijo, si este primer sueño se cumplió, mis 10 hermanos están postrados ante mí, el segundo también tiene que cumplirse. Entonces dice, no, ustedes son espías. No, tenemos un padre ya muy mayor, éramos 12 hermanos, pero el menor está con mi padre porque es el hijo de su vejez, no lo va a soltar. Mi otro hermano está como perdido, no sabemos nada. Entonces José dice, no, son espías. Ustedes vienen aquí a ver el punto débil de Egipto y luego atacarnos. No, somos tus siervos y tal. Y José dice, no, este asunto no puede quedar así hasta llegar al final. José a los 10 los manda a encerrar. 3 días después va y dice, vamos a hacer lo siguiente. Uno de ustedes se queda. Y le vamos a librar cuando vuelvan con su hermano menor, y así vamos a saber de que su versión, su teoría, su relato es verdadero. Si no, ahí queda. Se queda uno de ellos, los 9 vuelven, el dinero se los echan, llegan a casa, y los 9 hermanos le cuentan a Jacob y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pucha, el príncipe de Egipto, duro, se quedó nuestro hermano, quiere ver al menor. Jacob les echa la bronca, les dice por qué mencionaron al menor, ya su hermano murió, ¿qué les pasa? Y dicen, papá, si no llevamos al menor, no vamos a salvar al otro. Jacob se rehúsa, dice, no. Entonces ya, dicen, los hermanos se quedaron ahí, todo lo que habían llevado los hermanos se termina. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Y Jacob dice, tienen que volver a Egipto. No, es que si no nos dejas ir, no podemos hacerlo. Entonces, lo que quiero decir con esto, aquí voy a hacer un punto aparte, hermanos. El ejemplo de José, como les vuelvo a decir, y con sus hermanos, es de que estos 10 hermanos habían pasado 22 años y no se habían arrepentido. No le dijeron a José, ¿sabe qué? Mira, matamos a nuestro hermano, pasó esto. Simplemente no está. No hubo un arrepentimiento de parte de los hermanos. Y esto es importante. De hecho, hay una pregunta para el templo. Dice, si hay algún pecado o falta que tenían que haber resuelto con un líder del sacerdocio y no lo resolvieron hasta ahora, precisamente es por eso. No importa los años, puede parecer pero si no te arrepientes, el pecado sigue ahí. Y tarde o temprano, tu falta, tu mentira, tu excusa va a ser descubierta en el tiempo de Dios. Evidentemente, aquí había una situación de pecado tras pecado y pecado. Había un pecado de envidia hacia su hermano. Había un rechazo grande hacia ver de que su hermano, el menor, pudiera ser el líder, el gobernante, pudieran aceptar que a través de él podían recibir alguna salvación, alguna explicación, alguna revelación. No fueron humildes. No les gustaba la idea de que José podía ser el primogénito, el que podía salvar la casa de su padre. Lo mismo que Jesucristo, ¿no? Los judíos, los fariseos, los saduceos, les atormentaba la idea de que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso evidentemente iba a afectar a sus intereses personales,
si aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. En este caso tuvo que pasar 22 años. El pecado no se puede esconder. Tarde o temprano va a salir, se va a dar a conocer. Entonces, vuelven con Benjamín y bueno, y ahí es cuando ya todos sabemos de que José los acomoda según este orden, ¿no? Rubén, y todos los hermanos como sorprendidos, ¿viste? ¿Cómo sabe que esto viene así, no? Entonces ya Benjamín, a su hermano, le daba más comida, ¿no? Más vino, más todo, más todo. Ya llama José a su siervo y dice, mira, que la copa de mi copa, póngale en el saco de Benjamín, ¿no? Todos conocemos esa historia, se están yendo ya de vuelta a su casa, y van los soldados egipcios, dicen, habéis pagado con mal nuestra bondad, nuestra caridad. Y dicen, ¿pero qué pasó? ¿No? La copa de Faraón, ¿no? Y empiezan a revisar y lo encuentran en el bolso de Benjamín. Se lo dicen, ustedes pueden irse, pero queda a merced de José, ¿no? Del príncipe de Egipto. Vuelven los 10 a llorar con José, ya los 11 ahí, José se quería quedar con Benjamín, y aquí Judá entra en llanto, en humildad. Entre ellos empezaban a hablar, decir, esto es el pecado que hemos cometido con José, nos está atormentando. Entonces ya empiezan a compungirse, y eso es lo que va a pasar. A veces tenemos la facilidad de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados, nuestra falta. Y otras es que el Señor nos obliga a arrepentirnos, el Señor nos obliga a ser humildes y a humillarnos. Y en este caso fueron obligados a arrepentirse y a ser humillados, por decirlo así, porque Judá, con una tierna voz casi rota, dice, mi Señor, quiero hablarle. Dice, yo fui el garante para que Benjamín viniera. Si no vuelvo con él, mi padre se va a morir y me destrozaría en el alma. Yo me quedo, déjalos ir a ellos. Y ahí es cuando José ya no aguanta, se echa a llorar y les dice, yo soy José. Hermanos, no tengan miedo. Y ahí los hermanos quedaron vueltos locos, como, José, pero sí. Y José les dice, no se preocupen. Esto fue la voluntad y el camino que Dios deseaba. José hace llamar a su padre llega a Egipto y con la túnica dice que José lloró. Todo Egipto escuchó que José lloró. Faraón manda a llamar a Jacob. Jacob viene, se reúnen todos en Egipto. Y José le dice, van a vivir en la tierra de Gosén, que son pastores, porque así nadie les va a molestar, porque los egipcios no podían relacionarse con los pastores, porque los pastores como comían vacas, chivos y todo eso, ¿no? Y estos animalitos eran los dioses de los egipcios, ¿no? Entonces, por eso es que José le dice, cuando sean pastores, ustedes digan que son pastores y que van a criar ganado y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que Gosén les dan a ellos. Y aquí una cosa muy bonita, con esto termino, hermanos. Jacob le da una bendición a Faraón, donde la bendición le dice de que bendito sea él, para que cuando Faraón vaya al río a hacer sus necesidades, el río se desborde. Y al desbordarse el río, se iba a poder cosechar, labrar la tierra y va a poder volver la abundancia. Los 7 años de hambruna no se llevaron a cabo. Los 7 años de abundancia, sí, y 2 años
3 meses, 2 años, 6 meses más o menos, fueron el tiempo de hambruna, tal vez tirando a 3 años. Pero no llegó a los 7 años porque Jacob le dio una bendición a Faraón para que pudiera seguir reinando con rectitud y justicia, y que el Dios de Abraham, el Dios de su padre, el Dios de Isaac, el Dios Elohim, pudiera tener misericordia. Hermanos, sé que Cristo es el Salvador. Lo sé. Sé que el Dios de Abraham es ese Dios que nos puede sanar, que puede ser nuestra roca, ese Dios que puede dar felicidad a las familias, ese Dios que puede vengarnos, el Dios de Isaac, el Dios de lo imposible, ese Dios que le ha dicho yo estaré contigo, el Dios de Jacob, es ese Dios donde el cual le dice yo te cuidaré, yo te guiaré, estaré contigo. Si hemos dicho de que el Dios de Abraham es el Dios que te puede curar cualquier mal, cualquier dolor, cualquier problema, cualquier noticia mala, el Dios de Isaac es el Dios de lo imposible, el Dios de Jacob es ese Dios que te ama por sobre todas las cosas. Y para poder acceder al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, necesitamos tener una vida centrada en Cristo. Necesitamos tener una vida como la de José, ese príncipe de Egipto, una fe inquebrantable que en los momentos más difíciles, en la cárcel, cuando fue acusado de algo injusto, cuando fue vendido por sus hermanos, jamás se quejó. Solo esperaba la misericordia, solo esperaba que las promesas, las bendiciones de su padre, de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, se cumplieran. El Dios de Isaac es el Dios que te ama, el Dios que te va a sacar de los peores momentos de tu vida, el Dios que te va a cuidar. Lo sé, en el nombre de Jesucristo. Amén.